Hola, buenas tardes. Soy Nuria Sáez, soy la directora de News Agency. Como podéis comprobar, tengo un constipado, no tengo habitualmente esta voz. Y bueno, agradezco la colaboración y cooperación que ha hecho el codirector de Máster de Neuromúsica de News Agency, que es Jordi Jauset. Y él va a ser el que va a presentar a Emma Plana, ya que ha sido pues también una persona que ha influenciado a que esta clase, esta masterclass pueda ser sobre el método Tomatis y que está invitada pues Valerie Gas. Y sin más, pues doy la voz a Jordi Jauset, que nos explicará, bueno, nos pondrá un poquito en la antesala, ¿no? Para presentar a Emma Plana y dar voz a Valerie. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Un placer ofrecer de nuevo un webinar gratuito, en esta ocasión sobre el método Tomatis, con una gran experta, Valerie Gas, a quien agradezco su presencia y posiblemente sea una de las personas de todo el mundo más conocedoras sobre el método Tomatis y sus aplicaciones. La primera vez que yo oí hablar sobre el doctor Tomatis fue, creo, en la década de los años 90. Leí en un libro que a raíz de que en un monasterio había una serie de monjes enfermos y no se daba con la causa, pues al final se llamó doctor Tomatis y les hizo un diagnóstico muy claro que funcionó. Un diagnóstico tan simple como era que recuperaran las horas de canto que el nuevo abad del monasterio las había reducido enormemente. Y siempre me quedé con una duda, si eso era una leyenda, es una historia real, y entonces espero que al final de la exposición de Valerie pueda sacarme un poquito de esta duda, ¿no? De este hecho histórico. Bueno, sin más paso la palabra a Emma. Emma Plana es docente del máster en neuromúsica. Emma es psicóloga, musicoterapeuta, está formada además en programación neurolingüística, es profesora de música y autora de publicaciones para maestros de educación musical. Además, también es experta en metodología Dalcroze, Willems, y está acreditada también como profesional Tomatis. Emma, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí y reencontrarme una vez más bueno, pues con el equipo de News Agency y Valerie Gas una vez más también. Pues me place poder presentar a Valerie Gas, que es una colega psicóloga clínica, terapeuta familiar sistémica, es su especialidad. Está formada evidentemente por el doctor Tomatis en 1989. Trabajó varios años con él antes de dirigir varios centros Tomatis en París y fuera de la capital de Francia. Ella lleva 30 años de experiencia en su maleta ya, formando a consultoras y consultores Tomatis a nivel mundial, de hecho, porque viaja por todo el mundo. Y bueno, ella trabaja en el Centro Tomatis de París, que es la casa neural del método donde Tomatis también trabajaba, y trabaja con niños y adultos. Ella es un miembro activo del equipo internacional de formadores Tomatis, como decía, y bueno, comparte además de la formación sus experiencias de sus casos que a ella le llegan. Y bueno, es una de las mentoras también que nos orienta a todos los profesionales Tomatis y bueno, es de las más respetadas en todo el mundo. ¿Qué más puedo decir? No, ya está bien. Es un placer encontrarte aquí, la verdad, y que nos descubras a todos los secretos estos de que quieras o no Tomatis, ¿no? Es una revelación a veces para quienes aún no lo conozcan y se pueden sorprender de los beneficios que puede aportar a la persona. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Emma, y muchas gracias de haberme dado esta oportunidad a Jordi y a Emma, muchas gracias, y a Nuria también, que no conocí antes, por darme la oportunidad de presentar el método Tomatis.
que efectivamente puede de vez en cuando sorprender a la gente sobre efectivamente el hecho de poder utilizar la música para tratar de obtener resultados sobre diferentes problemáticas. Entonces voy a empezar, voy a poner mi presentación. Entonces vamos a hablar pues, del método Tomatis, que fue creado por el doctor Alfred Tomatis, que era otorinolaringólogo a nivel de su profesión, y también era foniatra, era un cantante, también cantaba muy bien, y su papá también era un gran cantante en la ópera de París. Entonces todo esto tiene su importancia en la historia de Tomatis. Entonces, ¿qué es el método Tomatis? Vamos a decir que es una pedagogía de la escucha que va a ayudar al ser humano mediante una estimulación auditiva neurosensorial en distintos campos de aplicación. Y lo vamos a trabajar, se utiliza un material que se llamaba en la época de Tomatis el oído electrónico y que hoy se llama el Toxer, pero es la misma cosa, solo el nombre se ha modificado. Entonces, Tomatis empezó después en los años 47, 48, los años 50, trabajando mucho con obreros en una base ¿cómo se dice? De aviones, no sé, una base aeronáutica, y trabajaba con los problemas justamente de intensidad que había con los reactores de avión y los daños que se podían causar al nivel de los pilotos, de los obreros, y progresivamente también trabajaba al mismo tiempo con cantantes profesionales que le mandaba su papá, los cantantes con los cuales trabajaba el papá, que tenían también problemas a nivel auditivo o vocal. Y Tomatis descubrió que la voz y el oído forman parte de un mismo circuito, por lo que un cambio en uno va a suponer una respuesta o un cambio en el otro. Entonces hay una relación directa entre el oído y la voz. Y observó con los cantantes que cuando tenían distorsiones auditivas, es decir, pérdidas auditivas por daños, por traumas a nivel auditivo, en ciertas frecuencias van a tener el mismo problema, no podían controlar su emisión vocal en ciertas zonas frecuenciales donde había el problema frecuencial. Entonces así que hizo esta relación observando audiometrías y análisis espectrales de la voz. Entonces comprobaba las audiometrías con el análisis espectral de la voz y podía ver qué frecuencias y a nivel espectral, nivel vocal, a donde había dificultades, y es así que se dio cuenta que había una relación estrecha entre la audición y la voz. Y declaró lo que se llaman las leyes Tomatis. Su primera ley: la voz solo contiene lo que el oído puede oír, o la laringe solo emite los armónicos que el oído puede oír. Entonces estamos en los años 1954. Tomatis decía, hablamos con nuestro oído y cantamos con nuestro oído. Después mejoró el sistema con su segunda ley y se dio cuenta que si se modifica la audición, la voz se modifica instantáneamente y inconscientemente. Entonces es ahí donde efectivamente vemos que hay un link directo entre la voz y el oído. Entonces, si se restituye al oído lesionado la posibilidad de oír correctamente las frecuencias mal percibidas, estas serán instantáneamente y inconscientemente restituidas en la emisión vocal. Y es lo que hacía Tomatis con cantantes profesionales que tenían dificultades vocales. Les ponía audífonos y trabajaba con filtros para amplificar ciertas zonas frecuenciales, justamente las zonas frecuenciales en las cuales el cantante tenía problemas al nivel de la emisión, y se daba cuenta que reincorporando estas emisiones con los filtros que trabajaba, el cantante podía reproducir las frecuencias en las cuales tenía
dificultades. Pero también se daba cuenta que cuando quitaba el sistema que había puesto, todo el sistema, la técnica que utilizaba, pues el cantante perdía de nuevo la posibilidad de restituir correctamente ciertas zonas frecuenciales. Y se dio cuenta que era posible modificar la audición y la fonación mediante una estimulación auditiva sostenida durante un cierto tiempo. Entonces, que se necesitaba cierta estimulación para efectivamente poder mantener los cambios y obtener una modificación definitiva de la audición y de la fonación. Entonces, comprobó que condicionando la autoescucha, utilizando el oído electrónico o el TalkSub, se podía modificar y mejorar la escucha. Y después se dio cuenta que introduciendo el control audiovocal, la fonación, es decir, poder entrenarse a nivel vocal utilizando un micrófono con un retorno a nivel auditivo, se podían obtener cambios durables que se podían mantener. Y cada vez que entreno, pues todavía más estímulo y más mantengo los cambios a nivel de la escucha y a un nivel vocal. Entonces, el método Tomatis es un método que está basado en la integración neurosensorial y la plasticidad cerebral. Y es por eso que se va a necesitar cierta estimulación para poder mantener los cambios, como en todo trabajo de estimulación para trabajar sobre la plasticidad cerebral. Cuanto más se practica, más se estimula, más se van a fortalecer las conexiones neuronales. En cada sesión de entrenamiento se van a conectar nuevas células y se va a ampliar la red neuronal. Y cuando más practico un instrumento o un deporte, más mejoro y ciertas zonas de mi cerebro mejoran y amplían las redes neuronales implicadas en la actividad elegida. Aquí la particularidad a nivel del método Tomatis es que vamos a utilizar efectivamente música para entrenar, estimular a nivel el cerebro y obtener cambios utilizando la vía de entrada que va a ser el oído. Entonces vamos a hablar un poquito ahora del oído y de lo que es la escucha. Entonces, esto es una definición que dio Tomatis que a mí me gusta y por eso lo voy a utilizar. Tomatis decía, oír es una acción pasiva que se ubica dentro del territorio de la sensación, mientras que escuchar es un proceso activo que se ubica dentro del territorio de la percepción. Entonces los dos son totalmente diferentes. Oír es esencialmente pasivo y escuchar requiere adaptación voluntaria. Cuando el oír da paso a escuchar, la conciencia aumenta, la voluntad se activa y todos los aspectos de nuestro ser se involucran al mismo tiempo. La concentración y la memoria, nuestra inmensa memoria, son testimonios de nuestra habilidad de escuchar. Entonces, esto era la definición en un libro de Tomatis en 1987. Y efectivamente hay una gran diferencia entre oír y escuchar, y efectivamente escuchar es algo que es muy activo, que pide efectivamente una energía importante. A un momento dado voy a decidir de integrar tal o tal información, y voy a tener que concentrar toda mi energía sobre lo que quiero integrar. Y para eso voy a tener, vamos a ver un poquito de otra manera la diferencia entre la audición y la escucha. Entonces, como vimos, oír es una capacidad fisiológica, biológica, que es pasiva. Entra o no el sonido en función de mi sistema nervioso. Si no hay problemas auditivos, va a funcionar correctamente la audición. Y dentro de este campo vamos a encontrar el campo de la escucha, en la cual vamos a tener una selección psicológica, porque a un momento dado voy a decidir de lo que quiero escuchar y de lo que no quiero escuchar. Es también algo fisiológico y es algo que es muy activo, que va a pedir mucha energía y mucha concentración. Entonces, primero voy a tener que decidir, de escoger, de seleccionar la información que me interesa. Tengo que tener la capacidad de poder
apuntar sobre esta información y focalizarme, es decir, poder cortar también todo lo que está pasando alrededor. Que vemos muchas personas tienen esta dificultad efectivamente a poder focalizar la escucha sin tomar en cuenta lo que está pasando alrededor. Tengo que estar lista también a recibir la información, porque por más que me focalice, si interiormente no estoy en situación, vamos a decir, emocional, sin demasiado estrés, que estoy tranquila, y ahí sí voy a poder integrar la información. Si estoy hiperestresada, lo que me dice la persona no me interesa. Me voy a estar ocupando de mi estrés y de mis problemáticas antes de poder integrar lo que me va a decir la persona que voy a tener enfrente de mí. Y además no voy a estar en disposición de escuchar la persona. Es importante también que lo que me estén diciendo me interese, porque si no voy a perder efectivamente, me voy a ir mi cerebro se va a ir a otros pensamientos si lo que me están diciendo no me interesa. Va a pedir mucha atención, es un esfuerzo importante a nivel atencional y también a nivel de la concentración. Entonces, estos son ciertas de las de lo que escuchar implica, ¿eh? Entonces, la capacidad de seleccionar, a focalizar, poder recibir la información que sea interesante y tener bastante atención y concentración para poder integrar la información. Y es por eso que es posible de tener una excelente audición y una mala escucha, ¿eh? De un lado tenemos el fenómeno fisiológico pasivo, pasa la información, la estimulación sonora va a ir a llegar a nivel cerebral, pero no es por eso que estoy escuchando la información. Y es por eso también que puedo tener muy mala audición y muy buena escucha, en función de cómo voy a utilizar mi potencial auditivo a nivel activo para poder integrar la información que me interesa. Entonces, ¿por qué dejamos de escuchar? Entonces, después hay millones de razones, pero puede ser por patología, pérdida de audición, que va a hacer que mi percepción va a ser menos buena y me va a pedir más esfuerzo y a un momento dado voy a dejar de escuchar. Puede ser un traumatismo sonoro, un tumor, otitis frecuentes. Esto es algo importante porque muchas veces a nivel medical mismo, si se tratan las otitis, las infecciones de oído, hay daños que se hacen al nivel de la membrana timpánica y del oído medio cuando hay niños que hacen otitis a repetición o cuando tienen otitis al momento donde están integrando el lenguaje, y es decir que van a percibir la información a través el oído medio, que va a estar lleno de líquido, y la integración de la información no va a ser de calidad, lo que puede producir problemas a nivel reproducción de sonidos o comprensión también. Y es por eso que es muy importante, efectivamente, si los niños que hacen muchas otitis, de checar regularmente que el oído esté sano, que pueda funcionar correctamente. Podemos dejar también de escuchar por mecanismos de defensa psicológicos ante la imposibilidad de adaptación y de autorregulación homeostática de nuestro cuerpo por estrés, ansiedad, fatiga o por tensión psicoemocional, que va a provocar una disfunción de los músculos del estribo y del martillo, que son los dos músculos del oído medio, y esto va a alterar la percepción de la información que va a ir entrando. Entonces esto es algo muy importante y es por eso, como les decía, si estoy muy estresada porque me pasó algo antes de venir a la conferencia, después si hay preguntas, cosas así, no estoy segura de poder contestar porque voy a estar bajo estrés tratando de solucionar mis problemáticas y no estoy dispuesta a integrar lo que viene de por fuera. Si interiormente no funciono correctamente, va a ser muy difícil poder escuchar lo que viene de por fuera.
La voz no podrá reproducir con exactitud los sonidos si hay hiperacusia o hipoacusia, que sea psicológica o fisiológica, no forzosamente solamente psicológica. Hay casos donde vemos efectivamente hiperacusias o hipoacusias que son completamente psicológicas, y después de haber trabajado con el método vamos a ver una recuperación mismo al nivel de una audiometría que fue hecha por un otorinolaringólogo, donde la persona va a recuperar su audición. Entonces, estos son ya casos bastante raros, pero existe efectivamente el hecho que si hay sonidos que me molestan, puedo decidir de no percibirlos correctamente, de hacer lo que llamamos en el método Tomatis distorsiones a nivel de la escucha. Y esto es interesante porque en el método Tomatis trabajamos con una herramienta que se llama el test de escucha, que nos permite no medir audición, pero medir la capacidad de escucha de una persona, y nos permite de ver justamente las distorsiones de escucha que una persona puede crear. Es decir, que la escucha para Tomatis empieza en útero. A partir del momento donde hay creación va a empezar la escucha, vamos a decir así. Y todo lo que es estrés va a tener una incidencia a nivel de la escucha, y todas nuestras experiencias negativas o positivas van a tener una consecuencia a nivel de nuestra escucha, y vamos a ir, vamos a decir, formatando, no sé si se dice, nuestra escucha en función de nuestras experiencias, que sean positivas o negativas. Y por eso, por veces hay ciertas voces que no vamos a soportar, mismo si no conocemos la persona, pero son algo epidérmico, vamos a decir así. Decimos, no, esto no es posible, no soporto la voz de esta persona. Y esta persona nunca nos hizo cualquier cosa, excepto que nos recuerda algo que tal vez pasó cuando éramos bebés o un poquito más grandes, y vamos a tener muchas dificultades a poder integrar la información porque no soportamos lo que nos está diciendo la voz de la persona. Entonces, la problemática es que no podemos intervenir manualmente sobre, por ejemplo, los dos músculos del oído medio. Por más que queramos, no puedo hacer mi gimnasia o decidir de hacer gimnasia yo de los músculos del oído medio. No tengo control sobre estos músculos, pero es posible hacer una rehabilitación mecánica funcional con el método Tomatis. Entonces, Tomatis decía, vamos a hacer gimnasia del oído medio, nuestro trabajo en función de la música con la cual vamos a trabajar, ciertos elementos técnicos con los cuales trabajamos, podemos hacer cierta gimnasia a nivel de los músculos del oído medio. Entonces, si continuamos con nuestros problemas de escucha, generalmente se producen estos problemas, entre otras cosas, en caso de disfunción, como decíamos, de los músculos auditivos, músculo del estribo y del martillo. Y esta disfunción va a conducir a una perturbación del sistema emocional en lo que respecta a la recepción y aceptación de ciertas frecuencias. Como les decía, ciertos sonidos me van a agredir, o al contrario, no los voy a percibir. Y a su vez, el sistema emocional va a desregular aún más los músculos auditivos. Entonces estamos atrapados en un círculo vicioso, y lo que vamos a tratar de hacer es romper este círculo vicioso, reintroduciendo todas las frecuencias al nivel de la escucha de nuestro cliente progresivamente, para no agredir nuestro cliente tampoco. Entonces, todo un trabajo emocional, vamos a decir así, de una gran base emocional al nivel del trabajo que vamos a hacer. Y vamos a utilizar, como les decía, la música para trabajar sobre nuestros dos músculos, el músculo aquí del estribo y el músculo del martillo, y por eso Tomatis hablaba de gimnasia de los músculos auditivos. Como saben, la cóclea en el oído hay dos partes. La primera, que se llama la cóclea, que es la parte en el oído interno, que esta parte es el caracol,
que es la parte más conocida, que es la parte auditiva. Entonces tiene diferentes funciones. Una función que es menos conocida, pero que es extremadamente importante, va a ser de aportar energía al cerebro. El sonido nos es necesario. Necesitamos sonidos para tener cierta energía cerebral. Bueno, una función de audición, de procesamiento también a nivel lingüístico, análisis musical, etc. Y después tenemos la segunda parte, que es la parte vestibular, que es más la parte motora a nivel del oído, que trae también energía al cerebro, tiene que ver con todo lo que es postura, equilibrio, todo lo que es coordinación, tonicidad muscular, imagen corporal, posicionamiento en el espacio. Y hablaba de dos partes, vestíbulo y cóclea, pero para Tomatis es un solo aparato, y mismo fisiológicamente es un solo aparato, están conectados los dos, y hay que verlo como un solo aparato, vamos a decir, a nivel auditivo. Aquí les puse un poquito las diferentes en qué está implicado el oído de manera general. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema vestibular, que va a ser todo lo que tiene que ver con equilibrio, postura, todo lo que es integración sensorial. Bueno, no voy a leer todo, el ritmo, el tiempo, imagen corporal, que es muy importante. Todo lo también que es planificación, secuenciación, todo lo que es automatización también de movimientos. Entonces, todo eso en conexión con otros órganos, vamos a decir, cerebrales o zonas cerebrales, más bien. Del otro lado tenemos la cóclea, que va a tener que ver ahí más con todo lo que es lingüístico y análisis del sonido. Entonces, todo lo que es discriminación, reconocimiento de sonidos, la articulación, la comunicación, entonces también la calidad vocal, el timbre, el canto, la música, bueno, toda la importancia de la cóclea. Hay una relación también que es muy importante entre el sistema vestibular y el sistema visual, a nivel de la visión, de la lectura, todo lo que es el seguimiento, las sacadas visuales. Entonces, es lo que llamaba Tomatis el integrador visual o el integrador coclear o el integrador vestibular, y todas las zonas cerebrales que funcionan con estos diferentes integradores. Y después tenemos también una conexión pasando por el oído con el nervio vago a nivel de las diferentes funciones, vamos a decir, del nervio vago. Entonces ven que la puerta de entrada, que es el oído, es interesante porque nos da acceso a muchísimas posibilidades. Que es una de las críticas que se hace Tomatis. Muchas veces he oído, pero sí, Tomatis toca a todo. Hacen de todo, trabajan con todo tipo de dificultades, etc. Lo que efectivamente es cierto, pero por esta razón de efectivamente tener una puerta de entrada que nos da muchísimas posibilidades, y cuando se trabaja sabiendo muy bien que vamos a trabajar sobre cosas precisas sobre las cuales sabemos poder tener resultados. Y Tomatis hay que verlo como una técnica complementaria. Tomatis no va a reemplazar el trabajo de la fonoaudióloga. Eso yo no sé cómo se hace el trabajo de la fonoaudióloga. Yo puedo aportar ciertas modificaciones que van a ayudar en fonoaudiología y acelerar justamente el trabajo, pero no vamos a quitar el trabajo de la fonoaudióloga, por ejemplo. Otra parte importante en el método Tomatis es lo que se llama el bucle audiovocal, del cual hablamos, que es esa conexión entre el oído y la voz, y también al nivel del cuerpo, que son los tres ejes fundamentales: el oído, el cuerpo y la voz. Y sabemos muy bien que cuando se modifica uno de estos ejes, los otros dos ejes cambiarán de forma instantáneamente e inconscientemente. Y es por eso que la postura, cuando uno ve un cantante de ópera, tiene una postura generalmente perfecta, vamos a decir así, para poder tener una vibración física a nivel corporal y a nivel vocal
que sea de calidad. Si me pongo a hablar así, cortándome aquí la entrada de aire y el laringe ya no toca el nivel de la columna, mi voz desaparece, ya no hay vibración física. Entonces todo esto tiene una relación y hay que respetar efectivamente esta relación, y es parte también del trabajo del método Tomatis. Automáticamente, a partir del momento vamos a trabajar sobre el oído, la postura se va a modificar y la voz se modifica. Entonces, es importante lo que decíamos, la escucha modifica la voz y la voz modifica la escucha. Entonces, siempre va a haber una interacción entre la información sensorial auditiva y los programas motores implicados en la producción de la voz hablada o cantada. Oír hablar es un gesto vocal, ¿eh? Eso es algo muy importante y hay que integrar a nivel muscular toda la motricidad fina para poder producir sonidos de calidad. Entonces, los programas motores desencadenados por el habla o el canto permiten al cerebro hacer predicciones sobre las consecuencias acústicas del gesto vocal que se va a ejecutar. Y los sonidos del habla se entienden no tanto como sonidos, sino como un gesto de articulación, es decir, como planes motores predeterminados necesarios para hablar, que vamos a integrar progresivamente durante los años de aprendizaje lingüístico. Y es algo que es importante también, y es por eso que es difícil por veces efectivamente cuando queremos integrar un idioma ya como adultos, porque no tenemos todos estos gestos de articulación en función del idioma que tenemos que integrar para poder hablar correctamente, y es todo un entrenamiento de un aprendizaje motor al nivel del idioma. Entonces, ahora sabemos que las áreas del cerebro que se activan mientras uno habla se encenderán también mientras uno escucha. Y es importante porque hay un círculo virtuoso del trabajo audiovocal, es decir, cada vez que hablo, si tengo una buena calidad a nivel de la escucha, mi retroalimentación auditiva va a ser precisa, una predicción que va a ser eficiente, un gesto vocal que va a ser ajustado, voy a poder dar una calidad vocal y reproducir sonidos correctamente, y también una buena calidad al nivel de la voz. Y más entreno este sistema, y mejor va a funcionar, vamos a decir así. Entonces, en el método Tomatis integramos mucho el trabajo, lo que llamamos el trabajo activo, es decir, el trabajo con la voz. Entonces, vamos a hacer una parte donde hay una reeducación utilizando la música, y una parte donde vamos a utilizar la voz de nuestro cliente, nuestro paciente, para mantener el trabajo que hacemos con el TalkSwap o el oído electrónico. Entonces son dos, no separamos el hecho de escuchar y el hecho y la parte vocal, las dos se trabajan en paralelo. Aquí les puse un poco los diferentes elementos sobre los cuales vamos a trabajar cuando hacemos trabajo activo o trabajo vocal. Entonces todo lo que tiene que ver con a nivel corporal, el sentido de presencia, esquema corporal. Al nivel del habla es algo muy importante, al nivel de la integración de mi vibración. Tomatis decía, para comunicar tengo que vibrar, y mi vibración hacer vibrar el otro. Si no logro hacer vibrar el otro, no puedo pasar información. A nivel emocional, el trabajo audiovocal va a permitir trabajar al nivel del estrés, de la ansiedad, la potenciación de la autoeficacia y la confianza en sí mismo. También la autorregulación de los procesos ejecutivos a nivel de la inhibición. Después hay trabajo a nivel de la voz y habilidades musicales, el timbre, el tono, la articulación, la fluidez, la prosodia, las capacidades expresivas, todo lo que tiene que ver con atención y memoria, y todo lo que es lingüístico. Entonces el trabajo activo o vocal, vamos a decir así, trae muchísimas, es muy importante al nivel de
del método Tomatis. Y no se puede separar, y es interesante porque Tomatis empezó así, empezó trabajando con la voz de los cantantes y es así que se dio cuenta que podía obtener cambios. Entonces, ¿cómo funciona el método Tomatis? Esto es el equipo con el cual trabajamos. Entonces, vamos a trabajar con un sistema de operacionalización que es la báscula electrónica o el gating. Lo que hay que entender es que el sistema auditivo tiene que ser capaz de adaptarse constantemente a su medio acústico, detectando los cambios de información, que son constantes, nunca hay silencio, entonces hay cambios constantemente que tenemos que ser capaces de integrar, percibir. Entonces hay que tomar en cuenta los cambios y ponerlos en la memoria a corto plazo. Y en función de esta puesta al día, tiene que poder predecir la información que va a venir. Entonces es un proceso que es un proceso dinámico, es detección de los cambios, puesta al día y predicción de la información. Y el principio de la báscula en el método Tomatis se basa sobre esta idea de detección, puesta al día y predicción, haciendo cambios particulares al nivel de la percepción de la música con la cual vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con un principio de contraste perceptivo. Entonces la báscula es un sistema de alternancia entre dos canales sonoros que van a distribuir la misma información, pero con timbres e intensidades diferentes. Y esto va a sorprender el cerebro, el hecho que por momentos haya un cambio de timbre y de intensidad, porque no lo puede predecir el cerebro. Entonces va a tener que poner atención para poder efectivamente integrar estos cambios. Y además el gating o la báscula es irregular en su modelo temporal de alternancia. Entonces no vamos a hacer báscula todos los 5 segundos, pues sí, es en función de la música. La báscula va a ser diferente en cada pedazo de música con el cual vamos a trabajar y en funciones de los ajustes que podemos hacer. Esto es lo que llamamos la báscula electrónica, es decir, son filtros. Aquí tenemos de este lado la intensidad y aquí las frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en canal 1 voy a trabajar a amplificar los graves, entonces de 0 a 800 hercios. Entonces aquí, cuando estoy en canal 1, la música pasa a nivel de lector, voy a amplificar las frecuencias graves con cierto nivel de intensidad. Y a un momento dado, cuando la música se modifica, cuando hay más energía acústica en la música, voy a pasar a partir de cierto momento en canal 2, donde voy a amplificar y modificar el timbre de 800 a 16.000 hercios. Entonces voy a pasar de graves a agudos. De repente y por eso se llama un filtro mariposa, sube y baja en función de la acústica del pedazo de música que estoy utilizando. Entonces en el método Tomatis trabajamos mucho con la música de Mozart y trabajamos también con cantos gregorianos que nos hacían los monjes del monasterio del cual hablaba Jordi anteriormente. Y vamos a trabajar siempre con filtros, cualquier sea la música, voy a tener esta báscula electrónica que va a sorprender el cerebro, porque de repente cuando estoy en canal 1, entonces con sonidos graves, ¿qué va a pasar? Es que mi membrana timpánica se va a relajar, ¿ok? Voy a tener una membrana que va a estar relajada. Momento donde voy a pasar a canal 2 y trabajar sobre las frecuencias más agudas con intensidad más importante, se va a tensar la membrana timpánica justamente para poder dejar pasar las frecuencias agudas. Entonces, durante todo el tiempo de escucha con el cual trabajamos, vamos a pasar de descanso a atención, vamos a decir. Y atención también al nivel cerebral, a decir verdad. Y es lo que hace la gimnasia a nivel del sistema de Tomatis. Entonces va a ser una acción bottom-up y top-down, esta acción de la báscula, y a nivel de la acción bottom-up, entonces va a haber la estimulación sensorial a nivel de la música, entonces gimnasia aquí del oído y de los músculos del
del oído medio, y la acción top-down va a haber una mejora de la percepción y de la atención. Y durante todo el tiempo de estimulación vamos a trabajar este nivel. Entonces, la báscula va a utilizar las capacidades de adaptación y de plasticidad del sistema nervioso, y la irregularidad de la alternancia que caracteriza la báscula electrónica va a desencadenar mecanismos de adaptación de la memoria auditiva en función de los cambios detectados, así como mecanismos de previsión relativos a la información sonora que va llegando. Entonces vamos a pasar, como decíamos, con el cambio de información, vamos a ir la sorpresa, después una puesta a día y tratar de hacer predicción. El problema es que como es completamente aleatorio estos cambios, la predicción va a ser muy complicada para el cerebro y va a estar forzado de poner atención durante todo el tiempo de escucha al nivel de la música. Entonces, la báscula va a mantener el cerebro en estado de alerta sobre la información que va llegando, y estos procesos sucesivos de puesta al día y de predicción son la expresión de la plasticidad auditiva a corto plazo, y solicitada varias veces durante cierto tiempo, conducirá a un cambio positivo y durable de la función de escucha. Y es por eso que en el método Tomatis trabajamos por lo que llamamos intensivos de escucha, que son de 14 días. Y estos intensivos se pueden hacer de 40 minutos a 1 hora y 20 en función de las problemáticas de nuestros pacientes. Vamos a decidir el tiempo de escucha con el cual vamos a trabajar. Entonces, 14 días, generalmente trabajamos 5 veces por semana. Entonces, el trabajo se hace en casa. Hacemos un programa en función de las problemáticas de nuestro cliente, que vamos a adaptar en función del cliente, y el cliente va a hacer, o el paciente va a hacer su escucha en casa en función del programa que hemos creado para nuestro paciente. Entonces, particularidad del método Tomatis es que vamos a trabajar, tenemos 2 maneras de transmitir el sonido: por conducción ósea, entonces por una pieza vibradora que se localiza aquí, está incorporada en esta zona, y por conducción aérea a través de los auriculares. Y el paso de canal 1 a canal 2 al nivel de nuestra báscula se va a efectuar de 2 maneras: por conducción ósea y por conducción aérea. Es la particularidad del método Tomatis, es que podemos trabajar a un momento dado más sobre la conducción ósea o más sobre la conducción aérea en función del trabajo que queremos hacer. Entonces podemos intervenir en la velocidad de paso de canal 1 a canal 2, tanto en conducción ósea que en conducción aérea. La conducción ósea tiene una función esencial porque nos sirve para preparar la llegada del mensaje en conducción aérea. La conducción ósea es como si nos hacían toc, 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 cuidado porque va a llegar aquí algo. Y si interiormente no estoy lista, no voy a poder abrir esta puerta para integrar la información. Entonces vamos a preparar el oído por conducción ósea a recibir el mensaje. Entonces es un mecanismo de detección de los cambios. Y la conducción aérea es un mecanismo de captura de atención. Es la atención selectiva. Ok, de repente sé que va a llegar algo y me preparo a integrar la información. Y en función de los ajustes que voy a hacer, puedo dar más tiempo a la conducción ósea a preparar la llegada del sonido. Cuando tengo un niño con problemas de atención fuertes, por ejemplo, voy a trabajar mucho por conducción ósea antes de abrir la puerta, vamos a decir, de la escucha, porque si interiormente no se puede posicionar para integrar, no sirve de nada de mandar el mensaje, vamos a decir, por conducción aérea. Entonces, el rol de la conducción ósea es de preparar el cerebro para recibir, aceptar y procesar la información entrante por conducción aérea sin desencadenar también reacciones emocionales. Entonces, como decíamos, hay diferentes campos de aplicación. Voy a verlos rápidamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con pedagogía y psicopedagogía.
psicopedagogía, todo lo que es optimización, rendimiento académico, los trastornos del aprendizaje y del lenguaje, dificultades de atención con o sin hiperactividad. También trabajamos en el trastornos afectivos y emocionales, de la comunicación, trastornos psicomotores, aprendizaje de idiomas. Después, al nivel logopedia, al nivel de la voz, todo lo que es disfonia, afonia, alteraciones del lenguaje expresivo y o comprensivo, diferentes retrasos, las alteraciones del habla. Trabajamos al nivel de la lectura, la escritura, la fluidez del habla. Cuando hablo de lectura, por ejemplo, en dislexia, yo no voy a aprenderle a un niño a leer, no es parte de mi trabajo, pero si hay problemas de integración de sonidos, de reproducción de sonidos, ahí el método Tomatis puede tener, aportar algo de positivo. A nivel de la discriminación, la memoria auditiva, trabajamos también con las problemáticas de acúfenos y todo lo que es alteraciones de la coordinación y del equilibrio sobre casos muy particulares. Entonces ya entramos en cosas más específicas en los campos de aplicación, la rehabilitación audiovestibular, la lateralidad cruzada, la psicomotricidad, y también en la optimización del tratamiento audioprotésico cuando hay problemas de audición. En todo lo que es psicología y salud y bienestar, todo lo que es dinamización y carga cortical, aumento de la energía física, mental y psicoemocional, más motivación en las actividades cotidianas, más dinamismo y vitalidad, mejor atención, concentración, memoria, mejor calidad del sueño, disminución del estrés y la ansiedad y efectos relajantes sobre la hiperexcitación de la amígdala y el sistema límbico. Esto es la parte muy fuerte sobre la cual trabajamos a nivel del método. Y también la autoconciencia a nivel del pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Entonces es una técnica para nosotros, el método Tomatis es una técnica preparatoria que va a tener una acción sobre los mecanismos generales de la percepción, de la atención, de la motricidad y de la emoción. Técnica preparatoria que puede ser utilizada de forma previa o complementaria de otro sistema pedagógico o terapéutico. Es un catalizador, acelerador de aprendizaje o desarrollo, y tiene un efecto de interacción positivo cuando se utiliza con otro sistema pedagógico o terapéutico. Siempre tenemos en cuenta que es una técnica complementaria y que necesitamos, por ejemplo, como decía, trabajo yo en el centro de París, donde tenemos una terapista ocupacional, tenemos una terapista lenguaje con la cual trabajamos en función de las problemáticas. O empezamos con Tomatis o hacemos terapia ocupacional más Tomatis al mismo tiempo en función de las dificultades y de las problemáticas con las cuales trabajamos. Bueno, creo que he dicho más o menos todo lo que quería decir. Entonces, no sé si hay preguntas. Sí, creo que había habido alguna, ¿no? Nuria, en el chat. Perdón, es que lo tenía en silencio. Bueno, felicidades, Valerie. Muchas gracias por esta realmente descubrimiento por lo menos para mí. Emma no, ya lo tiene muy claro, y Jordi creo que también. Había una persona que ha escrito dos cositas, quería saber dos cosas, que se llama Diana Díaz. Una de ellas, de las preguntas, es si se podía trabajar sin dispositivo. Entonces no es posible trabajar sin, entonces no es posible. Iba a decir, de cierta manera sí se puede trabajar, trabajando sobre la voz, se puede trabajar a nivel del oído, pero aquí el trabajo que vamos a poner es muy específico a nivel con el dispositivo. La música que utilizamos, los programas que vamos a hacer, el trabajo por conducción ósea, por conducción aérea, con ajustes específicos, y esto no lo podemos hacer sin el dispositivo. Y es un trabajo, como decíamos, de estimulación neurosensorial, y diría
que es casi imposible obtener los mismos resultados sin dispositivo. O serían, pienso, muchos años de trabajo. O sea que no sería tan resolutivo. No. Muchas gracias. Y la misma persona bueno, en realidad te pregunta los beneficios para el aprendizaje musical para los niños, si sería beneficioso el método Tomatis. Para aprender música, sí es interesante. Después hay que ver efectivamente si necesitan o no. Yo siempre la pregunta que me hago es, ¿necesita el niño o no necesita? No me gusta sobreestimular como por veces se ve actualmente, donde estamos por veces en la sobreestimulación a nivel de los niños, pero sí, a nivel de la escucha musical, es muy interesante el trabajo de Tomatis en el hecho que para integrar al nivel correcto el análisis musical, la reproducción de los sonidos, oír, escuchar también las diferencias a nivel musical, a nivel de la postura, sí, trabajamos en el centro de París, tenemos una profesional que es cantante profesional, que trabaja con todos los que son actores, músicos profesionales, etcétera, porque efectivamente es un campo que era el campo de Tomatis, a decir verdad, en la época de Tomatis, que era el campo del canto o de la música, y sabemos muy bien que hay resultados muy positivos en este campo, que sea a nivel vocal también, ¿no? Muy bien, pues creo que Diana está contestada. Okay. También por aquí preguntan qué es el oído electrónico y si es un software o un audífono. Es un software al nivel, es software más audífono, son los dos. Entonces es una máquina efectivamente con los ajustes específicos con los cuales vamos a trabajar, con lo que estaba explicando de la báscula electrónica, estos filtros que utilizamos para trabajar sobre los músculos del oído, más filtros que vamos a utilizar también. La música en Tomatis, no vamos a hacer Tomatis para escuchar música bonita, está distorsionada, porque queremos trabajar sobre zonas específicas en función de las problemáticas. Es una reeducación que vamos a hacer a nivel auditivo. Entonces es la programación, que es un cóctel, vamos a decir, de ajustes de música, de filtros, de zonas frecuenciales sobre las cuales quiero trabajar en función de la problemática. Y una vez que hacemos este cóctel musical con los ajustes específicos, lo vamos a poner sobre nuestra máquina y la persona puede hacer su escucha, vamos a decir así. Sería una escucha personalizada. Exactamente. Y aprovecho también de alguna manera. Sí, perfecto. Sería una pregunta, pero mira, también me la he hecho mía. Bien, por aquí también pregunta Diana. En el desarrollo la escucha es muy importante y utilizamos mucho el Schaeffer, por ejemplo, y creo que podría recogerse alguna idea también para la educación vocal. Creo que redunda un poquito a lo que preguntaba antes sobre el aprendizaje musical para los niños, Okay. pero en este caso yo creo que es más para la educación vocal, ¿no? Okay. No estoy segura de haber captado la pregunta. Ah, No sé qué es bueno, Schaeffer. es que creo, pues no lo sé. Emma, no sé si sabes qué es Schaeffer. No conozco No sé si se refiere a otros métodos que para el desarrollo de la educación vocal pueden utilizar. Ahí se me escapa. Si nos lo puede aclarar Diana en el chat, pues se lo Sí. agradeceríamos para poder responder a la pregunta justamente. Sí, porque ahí no. O si hay es un tema técnico. Era un comentario, dice, acércate. Ok. Vale. Vale. Y también hay bueno, no aparece el nombre, pero ¿cómo funciona este método con el aprendizaje de idiomas?
Ok, todo el objetivo de Tomatis en aprendizajes de idiomas es, no damos cursos de idioma, es de preparar el oído y el cerebro a nivel de la integración rítmica del idioma. Entonces vamos a utilizar música y textos en el idioma que uno quiere trabajar. Tomatis partió del hecho que el bebé aprende su idioma a partir en el feto, aprende e integra las sonoridades de su lengua materna mientras durante el embarazo. Y Tomatis dijo, pues voy a hacer lo mismo utilizando música y utilizando textos, es decir, poder integrar esta musicalidad de cada idioma que es propia, que nos va a dar también la prosodia, el acento. Entonces vamos a utilizar diferentes filtros para poder integrar esta musicalidad y la prosodia, y después trabajar muchísimo sobre la producción, la reproducción de sonidos. Entonces hay mucho trabajo audiovocal en integración lingüística, una vez que, como decíamos, es un gesto motor. Y para hablar un idioma necesito poder integrar la música y la información del gesto motor. Y en función del idioma, hay zonas particulares a nivel frecuenciales o las cuales vamos a trabajar de manera más importante para poder integrar estos sonidos. Es como, por ejemplo, en inglés, los TH, TH, D. En francés no existen esos sonidos. Entonces, cuando tenemos que aprender inglés, no sabemos a dónde poner la lengua, no sabemos qué hacer de la boca, y es todo un aprendizaje motor que hay que poder integrar para poder hacer el sonido. Y una de las problemáticas, por ejemplo, que tenemos en Francia, donde no hablamos muchos idiomas, es que aprendemos escribiendo o leyendo, pero un idioma se hace al oral, oralmente, aprenderlo. El bebé empieza por hablar oralmente, no lee y no escribe hasta más tarde. Y es así que hay que aprender el idioma, y es lo que estamos actualmente trabajando mucho y desarrollando mucho a nivel de todo lo que es integración lingüística, estos procesos de integración del gesto vocal, vamos a decir así, y de la música para trabajar también el acento, etcétera. Muy interesante. Hay 2 preguntas más, o sea, que se nos van acumulando. Una es, ¿si ayudaría el método Tomatis al espectro autista? Y la otra, si quieres, también te pone: "Hola, trabajo", bueno, se llama Pedro, y pone: "Hola, trabajo en musicoterapia enfocada en el ritmo con necesidades específicas y especiales, pero mis sesiones son grupales". Entonces la pregunta es, ¿este método lo podría utilizar en estas sesiones? Entonces, se puede hacer trabajo de grupo en función de las dificultades. Lo que tratamos de hacer cuando trabajamos en grupo es de tener personas con más o menos las mismas dificultades o con el mismo objetivo para hacer un programa que pueda ser adaptado a todo el grupo, pero sí es completamente posible de trabajar a nivel de un grupo. A nivel del espectro autista, trabajamos muchísimo a este nivel, sobre todo lo que es integración sensorial, ¿eh? Empezamos a ese nivel, es decir, la sensibilidad auditiva, por ejemplo, para empezar, pero también a nivel táctil, etcétera. Tenemos dispositivos que nos permiten trabajar solamente por conducción ósea, es decir, tenemos guantes con vibradores o un cinturón con vibración ósea que vamos a empezar a trabajar para permitir una integración sensorial correcta a nivel de los niños con autismo. Y después vamos a ir trabajando al nivel, entonces en primero todo trabajo de integración sensorial, de adaptación, también al nivel comunicación, al nivel no verbal, visual, etcétera, trabajar a ese nivel, y progresivamente, eso no sabemos hasta dónde podemos ir, trabajar a nivel de la comunicación, si es posible o no, en función del desarrollo efectivamente que vamos a poder hasta dónde vamos a poder llegar no lo sabemos. Yo he tenido casos donde nunca hubo lenguaje, otros donde se pudo desarrollar el lenguaje, pero siempre en asociación con otros profesionales. Eso hay que... Tomatis es una puerta de entrada, y en estos casos donde es
casos con complicaciones importantes o dificultades importantes, hay que entrar por diferentes puertas y no podemos nosotros sustituirnos a todas las otras posibilidades porque sería un gran error, vamos a decir así. Muchas gracias. Jordi tiene la mano alzada. Sí. Bueno, muchas gracias, Valerie, por tu exposición. Yo, al margen de que me puedas confirmar o no la historia del monasterio, tengo Es dos cierta, preguntas. es completamente cierta. Sí, Perfecto. sí, porque efectivamente habían hecho ¿cómo se dice? Habían tenido la decisión de no hablar. Entonces no hablaban y habían decidido también el jefe de los, no sé, ¿cómo se dice? Los monjes, que no cantaban, de parar de cantar. Y hubo una gran problemática de depresión en los monjes. Y llegó Tomatis y les dijo, efectivamente, hay que empezar a cantar de nuevo. Muy bien. Su solo momento de energía, de dinamización, es cuando cantan. O cuando estaban comiendo y leían a voz alta, uno de los monjes lee a voz alta, y era la sola estimulación que tenían, todo el otro resto del tiempo era silencio. Perfecto. Mira, una pregunta es, ¿Tomatis no trae sonidos entonces, solo con música? Sí, trabajamos solo con música. Por el momento, efectivamente, no hemos ensayado solamente con sonidos, porque necesitamos para la báscula electrónica cambios de energía acústica. Y pienso que solamente con sonidos puros o solo con sonidos va a ser más complicado poder obtener estos cambios para poder hacer la reeducación, la gimnasia a nivel auditivo. Y la otra pregunta es, ¿se puede utilizar Tomatis para las afasias de Broca o para las personas con Parkinson para el tema de recuperar algo el lenguaje? Entonces, a nivel de estas problemáticas, se puede trabajar. Después, ¿qué vamos a lograr? Es casi imposible dar una respuesta. En Parkinson va a depender, hemos visto modificaciones a nivel más, por ejemplo, del ritmo, que puede ayudar a nivel lingüístico, pero después depende del avance de Parkinson, y es lo mismo a nivel de las afasias, efectivamente, las zonas que han sido, bueno, pues la zona de Broca, pero ¿hasta dónde vamos a poder recuperar? Es claro que hay la estimulación sonora va a permitir conexiones, pero ¿qué vamos a obtener? Es muy complicado. A ver si hay algún estudio sobre esto. A ese nivel no. Hemos hecho un estudio muy interesante sobre, pues no es exactamente lo mismo, pero sobre, ¿cómo se dice? Desrames cerebrales. Sí, bueno. Okay. Entonces fue un estudio que fue hecho al nivel en medio hospital, con bastantes pacientes, y a nivel de la recuperación, efectivamente, utilizando el método Tomatis para ayudar a la recuperación, ahí hubo resultados muy positivos, muy interesantes. Y además estamos continuando la investigación para ir todavía más allá, porque nos sorprendieron los resultados. Perfecto, gracias. Es una pregunta también, Valerie, porque en el caso de las mujeres embarazadas, la importancia que pueda tener, me gustaría que pudieras explicar también un poco, porque lo haces muy bien también, la incidencia, porque el hecho de que haya el feto y que también está en pleno desarrollo, ¿cómo puede esto incidir tanto a la madre como, o sea, a la gestante, como al que se gesta? Entonces, efectivamente, trabajamos con mamás embarazadas a dos niveles. Efectivamente, vas a trabajar a nivel de la mamá, más a nivel del bienestar, no sé si así, de relajación, dinamización en función de cómo se siente la mamá. Y lo que hay que bien integrar es que es toda estimulación, mismo con música, escuchando música o la mamá canta, etcétera. Eso ya es una estimulación muy importante a nivel del feto, y lo que vamos a hacer es efectivamente trabajar por conducción ósea
y conducción aérea, a saber que el feto, en función de su posicionamiento a nivel durante el embarazo, va a tocar las estructuras óseas del cuerpo de la mamá, y hay información que va a pasar a través de entre las vibraciones que mandamos y el bebé. Y además, se sabe muy bien que toda incidencia, vamos a decir, positiva sobre la mamá, etcétera, va a tener incidencias a nivel hormonal, a nivel fisiológico, positivos a nivel del bebé. Y además es interesante efectivamente estimular, porque el sistema vestibular es uno de los primeros sistemas que funciona a nivel auditivo y a nivel también, no sé cómo se diga, cerebral, vamos a decir así, y poderlo estimular es algo importante, que sea con el método Tomatis o mismo si la mamá quiere cantar, quiere escuchar música, es algo excelente, y eso hay estudios que lo muestran y lo comprueban de manera muy importante. Pero es un trabajo interesante efectivamente de poder trabajar a nivel del embarazo. Sabemos también que el estrés es algo que no es muy bueno al nivel del feto, vamos a decir así, que si podemos efectivamente bajar un poquito los niveles de estrés, puede ser también muy positivos al nivel del desarrollo más tarde, a nivel del bebé. Gracias. Okay. Bueno, creo que Valerie, creo que has contestado no una, unas cuantas preguntas muy bien contestadas. No sé si Jordi tiene algo más que aportar a nivel, más de aportar es la cuestión de preguntar. No, ya me he quedado tranquilo al saberlo del momento. No, Muy me bien. planteaba el tema de los sonidos, porque a lo mejor se podían buscar sonidos naturales con mucho contenido de frecuencias que pudieran tener también su energía de alguna forma repartida, y tenía esa curiosidad si se había experimentado con sonidos. Por el Pero momento no, estamos trabajando ahorita con más músicas fuera de Mozart y gregoriano, tratar de ampliar a ese nivel, a nivel de la biblioteca musical. Sí, posibilidades probablemente hay muchísimas. Sí, sí. Es un campo que de todas maneras se va a desarrollar, pienso, de manera muy importante. Perfecto. Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes. Es Valerie, nada más decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, tu explicación. A mí me ha encantado. Por ahora tienes aquí los agradecimientos, unos cuantos, por tu exposición. También dar las gracias a Emma que te haya invitado y nos haya recomendado esta masterclass, y de Jordi también para que fuese disponible todo este material, ¿no? Para sobre todo los alumnos del máster de neuromúsica, pero bueno, extensivo a todo el mundo, ya que en el fondo todo lo que sea información es bienvenida para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, si hay preguntas o cosas otras, Emma, ya sabes a dónde estoy. Se las trasladaremos a Emma y Emma te las trasladará. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Fue un real placer. Muchas gracias. Gracias a Gracias por todos. compartir este tiempo, Valerie. Muchas gracias. Bueno, pues no sé, os he utilizado lo de ahorita, por lo tanto, no sé si decirte bye. Perdón, no sé si, Valerie, tú sueles hablar para el público mexicano. Sí, Se nota, ¿eh? sí. Bueno, perdón, es que yo he estado muchas veces en México y de No, repente he dicho, uy. Sí, no, es que nací en México. Ah, naciste en México, Por pero en eso Ciudad de tengo, México o en Guadalajara. pues nací en Guadalajara. En Guadalajara, bien, perfecto. Yo estaba en Guadalajara, buen sitio para ir a visitar. Exactamente.
Muy bien, un placer de nuevo y disculpa porque se me escapó el Aurita. Yo dije, Aurita no puede ser otra que persona No hay virtual. problema. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes.